En primer lugar, mi nombre es Itxas Urzainki, soy asesora laboral. Trabajo en una asesoría que se llama Oficos, una asesoría de aquí de Pamplona. Nosotros llevamos del orden de 400 empresas, más o menos, de todos los sectores que os podáis imaginar. Probablemente nos quedará todavía alguno por meter mano, pero la verdad que llevamos y gestionamos muchísimos convenios colectivos. A su vez, además de dedicarme al ámbito laboral, soy también docente. Imparto clases en la Universidad Pública de Navarra como profesora asociada desde hace ya 14 años y también colaboramos con el Centro de Negocios, tanto Ruth como yo, con Induin, y bueno, nos han ofrecido el participar en esta webinar que parece que está teniendo muy buena aceptación porque el tema que vamos a tocar es un tema que está en máxima actualidad en estos momentos y que estamos, creo, en una situación un tanto de indefensión porque todavía pues, no han llegado los asuntos a los tribunales y estamos un poco pues, contestando a todos estos nuevos permisos que se han aprobado y algunos que se han modificado según los distintos supuestos que nos van planteando las empresas. Ni Ruth ni yo somos jueces, entonces tiene que quedar claro que esta es nuestra opinión, que nos basamos obviamente en distintas sentencias, en doctrina y alguna sentencia reciente que ha habido de la Audiencia Nacional, pero que son temas que ya iremos viendo cómo se resuelven en los tribunales porque no van a ser para nada pacíficos. Bien, esta webinar consta de una hora y media aproximadamente. Veremos según las cuestiones que nos vayáis planteando. Sí que la idea es iniciar la webinar con la parte que regula el Real Decreto Ley 5/2023, que es el que modifica algunos puntos del Estatuto de los Trabajadores relacionado con los permisos e incluye permisos nuevos que también analizaremos, como permiso de 4 días retribuidos por cuestiones de fuerza mayor, el permiso parental, y también haremos mención al permiso de nacimiento de hijo con su posible ampliación, que parece que van a ampliarlo a 20 semanas. Bueno, un poco iremos comentando todos estos puntos. Entonces, nuestra idea sería, cada vez que hablemos de uno de los permisos que se ha modificado, intentaremos contestar entre nosotras a las distintas cuestiones que se nos van planteando, y cada vez que queráis plantearnos una duda o una cuestión, pues una u otra, estar atenta al chat e intentaremos dar respuesta a esas preguntas. Sí que agradeceríamos que fuera ordenado, si estamos, por ejemplo, tratando el permiso de matrimonio, cualquier consulta que se os quede pendiente o no hayamos contestado entre nosotras, porque vosotros en ese momento hagáis uso de ese chat o de esas preguntas y respuestas que tiene el propio Zoom para que podamos plantearlas y entre nosotras intentar contestarlas de la mejor manera. Cuando luego analicemos el permiso de 5 días, que quizá este permiso tenga bastante más debate, pues lo mismo, intentaremos entre nosotras contestar con nuestros casos prácticos y personales que ocurren en el despacho en nuestro día a día, y cualquier duda que veáis que se os quede en el tintero, pues utilizáis esta herramienta. Esta sesión está grabada, por lo tanto, a partir del martes, creo que nos ha dicho Ignacio que estará a vuestra disposición, por lo tanto, si alguien no ha podido acudir, podrá vernos en diferido en esa grabación que se pondrá a vuestra disposición. Y bueno, y por mi parte doy paso a mi compañera Ruth para que se presente y enseguida iniciamos esta interesante webinar. Hola, Ruth, gracias. Pues bienvenidos todos. En esta sesión, como ha comentado Ichaso, muy interesante en materia de absentismo. Yo antes de nada querría dar las gracias a Induin por la confianza que siempre deposita tanto en mi persona como en nuestro despacho para colaboraciones, pues o bien formando a los profesionales de los diversos cursos que imparte o participando en webinars tan interesante como la que nos ha traído hoy aquí, que es en materia de absentismo. Un tema crucial, como vamos a ir desarrollando a lo largo de la sesión para las empresas. Me presento, mi nombre es Ruth Gómez Talaván, soy abogada y desde hace más de 25 años me dedico al asesoramiento a empresas. Colaboro desde hace muchísimos años con Asesoría Olivera. Somos un despacho situado en Barcelona, en el que, bueno, pues tratamos
de dar un servicio en todos los ámbitos de la empresa, en el ámbito mercantil, en el ámbito fiscal y en el ámbito laboral, entre otras cuestiones. Dentro del área laboral, pues desarrollamos o tenemos dimensionado, es dimensionada este área en tres subáreas: la del asesoramiento y representación a la empresa, pues en materia de negociación, en materia de inspecciones de trabajo o el juzgado, en casos de conflictos con trabajadores. Una subárea, eh, pues la típica gestión laboral, nómina, seguridad social, contratos, y una tercera subárea que sería la consultoría laboral, pues con la finalidad de ayudar a empresas pues a implantar planes de igualdad, políticas de conciliación, políticas en materia de retribución, protocolos de acoso, entre otras cuestiones. Yo antes de entrar en detalle, analizar pues la norma, las modificaciones que se han producido en el Estatuto de los Trabajadores y por supuesto pues a ir analizando, como comentaba Ichazo, pues todos estos permisos nuevos que se nos han incorporado, me gustaría comenzar con algunas reflexiones, ¿no? Ah, y ya podríamos, a partir de aquí, Ichazo, pues entramos en materia. Pero a mí, cuando me planteo el concepto absentismo, siempre me gusta hacerme algunas reflexiones y es esta. Para mí es muy importante tener en cuenta tres cuestiones. El primero, la propia tipología del absentismo. Yo no sé cuántas tipologías defines tú, Ichazo, de absentismo, pero yo diferencio cuatro. Podríamos a lo mejor ser muchas más, pero yo diferencio cuatro. A ver, eh, una sería aquella persona que no viene a trabajar, ¿no? No llega puntual o no se ha presentado simplemente porque no le da la gana, ¿eh? El concepto es no me da la gana. Y ese no me da la gana, tal vez esa persona lo viste con una baja de un día, se va al médico, coge la baja de un día o simplemente no justifica. Este es un tipo de absentismo que tenemos que tenerlo controlado, que no viene en el Estatuto de los Trabajadores, pero que es absentismo también. No va a ser el foco, ¿no? En el que de esta webinar, pero hay que tenerlo controlado, hay que tenerlo cuantificado dentro de la empresa, ¿no? Que en algún momento también hablaremos un poquito de las estadísticas del absentismo y es muy importante que las empresas tengan cuantificado todo el absentismo que tienen en las compañías y por tipologías. Una segunda tipología de absentismo sería aquella también que a lo mejor no está, o bien no nos lo han justificado, o bien sí, hay una baja médica ah, que es, bueno, es el documento, no es la justificación de este absentismo, pero hay una causa más profunda, una causa a lo mejor emocional, una causa familiar detrás, que también hay que tenerlo en cuenta por parte de la empresa, porque aunque no somos psicólogos, no somos asistentes sociales, pero nuestro principal capital son las personas. Y si esas personas pues tienen una situación personal familiar que le está generando, le está repercutiendo negativamente en la empresa, pues lo tenemos que tener controlado. A modo de ejemplo, pues sería a lo mejor aquel trabajador que, bueno, pues tiene un familiar enfermo y toda esa situación le está superando, ¿no? O aquel trabajador que se acaba de separar con niños pequeños y toda esa situación le está superando. Os puedo garantizar que esas situaciones entran dentro de su ámbito personal os va a repercutir en la empresa y en vuestros costes. Una tercera tipología que no la vamos a tratar tampoco en esta webinar, pero yo creo que es importante que también la tengamos al menos en cuenta, es el absentismo presencial. Es aquella persona que viene al trabajo, llega puntual, sale puntual, pero durante, bueno, pues a lo largo de la jornada, pues está visitando Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? Y una tercera tipología de absentismo, que es en el que nos vamos a basar en esta webinar, que es el absentismo legal, aquel que está amparado en el Estatuto de los Trabajadores y que la persona, bueno, pues que disfruta permisos, disfruta de incapacidades temporales, disfruta de otros permisos por formación y ese es en el que nos vamos a basar. Pero las empresas deben tener en cuenta que todas las otras tipologías son también absentismo y hay que tenerlas muy, muy en cuenta.
A nivel empresa, simplemente reflexiones. A nivel de empresa también tenemos que tener en cuenta que el impacto que va a recibir por el absentismo una empresa no va a ser el mismo en una microempresa, en una pyme o en una multinacional. Por supuesto, estamos hablando de absentismo y va a ser el coste para todas, pero en una microempresa, por ejemplo, en aquella tiendecita de barrio, pues cuando nuestro único trabajador, a lo mejor disfrute del permiso que después os lo presentaremos, ese de fuerza mayor, es que me llaman del colegio, tengo al niño malo, me voy, nos cierra persiana. Entonces, el impacto que va a tener la empresa a nivel económico van a tener todas, pero el impacto que va a tener a lo mejor una microempresa va a ser muchísimo, muchísimo más elevado. Y por acabar, también es muy importante que cuando analicemos nuestro absentismo, también nos fijemos en los colectivos, porque cuando veamos o intentemos analizar un poquito esa evolución que ha sufrido el absentismo, veremos que parte del absentismo también está basado en que no sabemos, o como empresas a lo mejor no estamos sabiendo dar salida a las necesidades que tiene una nueva generación, como por ejemplo son los millennials, ¿no? Esto me referiré también cuando hablemos a lo mejor del tema estadístico. Esto como ideas un poco, flexiones mías. No sé cómo lo ves tú, Chaso. Sí, bueno, son reflexiones acertadas porque efectivamente cada empresa tiene su casuística y no es lo mismo el asentismo que se puede generar y el impacto que tiene en una empresa pequeña que en una empresa grande o incluso en una multinacional. Entonces ahí hay que llevar un control de ese absentismo y el que vamos a tratar en esta webinar es el absentismo legal, el absentismo que regula el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores y bueno, y luego los convenios colectivos de aplicación que muchos de ellos pues, mejoran gran parte de los permisos e incluso incluyen permisos nuevos. Claro, el permiso que quizá más impacto está generando como modificación del artículo 37.3 es el permiso de 5 días. Ese es el que más impacto está teniendo, porque antes al tratarse de 2 días, bueno, pues no es que no le prestáramos atención, sino que era más fácil el cumplir el requisito de necesidad de atención cuando era 2 días. Al ampliarlo a 5 días es donde se está produciendo ahora un gran impacto en el absentismo en las empresas. Entonces tenemos que controlar y sobre todo ser conscientes de cómo tenemos que aplicar ese permiso y que, ojo, los trabajadores también sean conscientes de ello. Entonces, yo creo que ahora lo que procede es ya hablar directamente de esta modificación del artículo 37.3, que esta modificación viene por la transposición de una directiva de la Unión Europea que teníamos por ahí pendiente, que es la directiva 2019/1158, de la que ya habréis oído hablar bastante de ella. Y bueno, esta directiva todavía nos queda un cierto recorrido, así que no hemos terminado con ella. Veremos finalmente que tenemos de margen hasta agosto del 24 para ver cómo termina con esa probable aprobación de la Ley de Familias. Bien, esta transposición de esta directiva ha modificado el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores. Entonces vamos a empezar con el permiso de matrimonio, que en este caso son 15 días naturales en caso de matrimonio y se amplía también al registro de pareja de hecho. Sí que es cierto que muchos convenios colectivos ya venían ampliando este permiso para este colectivo, pero bueno, ahora ya está claro que todas las empresas en las que se produzca una unión de hecho y soliciten las personas trabajadoras el permiso van a tener que concederlo. Uno de los temas que se ha venido desarrollando en los últimos años era cuándo procede el inicio de ese permiso de 15 días naturales, porque aquí sí que el Estatuto de los Trabajadores establece claramente que el permiso es en días naturales, cuestión que no ha hecho con el permiso de 5 días, no ha matizado si son naturales o laborables y aquí ya pues dejamos a la interpretación de los tribunales su resolución, si son naturales o laborables. En este caso concreto, en el del matrimonio, no hay ninguna duda, son 15 días naturales. Ahora bien, ¿cuál es la fecha de inicio de ese permiso? Pues históricamente era el día de celebración de ese matrimonio. Entonces, a partir de esa fecha
computaba el permiso de 15 días. Ahora bien, a raíz de una evolución de las sentencias que han habido, pues ya está claro desde una sentencia del Tribunal Supremo 257/2020 que el inicio tiene que ser el primer día laborable para el trabajador, siendo en todo caso 15 días, salvo que el convenio mejore, que también hay convenios que establecen una ampliación a los 15 días que establece el Estatuto de los Trabajadores. No hay que olvidar que el Estatuto de los Trabajadores regula un derecho de mínimos, pero que los convenios colectivos lo pueden mejorar. Entonces yo creo que este permiso tampoco tiene mayor recorrido en el sentido de que son 15 días, matrimonios o parejas de hecho y que el inicio es el primer día laborable. No sé si veo, Ruth, que nos hacen alguna pregunta de este permiso. Yo, a mí no me están entrando. Perdona, ha ¿Eh? visto un buenos días, pero creo que se ha Ah, quedado ahí. ah, Perdonad. Bueno, pues sí. en Sobre todo, principio, sobre todo con lo que has comentado antes para el tema de preguntas, para que lo llevemos más ordenado, las preguntas siempre, ya veréis abajo que tenéis dos opciones, preguntas y respuestas y chat. Si podéis enviar las preguntas a través de esta opción de preguntas y respuestas, porque así, pues, mientras una habla, la otra puede ir leyendo y os podemos ir dando respuesta, ¿no? Y no sí. esperarnos a que al finalizar, pues comencéis a escribir vuestra pregunta. Bueno, de hecho, Ruth, ya tenemos una consulta, la planteo. ¿Es Sí. posible que un trabajador disfrute del permiso por haberse hecho pareja de hecho y también del matrimonio en el mismo año? O bueno, o no tiene por qué ser dentro del mismo año. ¿Qué opinión te merece? Mira, yo tuve una experiencia de una persona que se casó, se divorció, se volvió a casar, se volvió a divorciar en un año y tuvo sus permisos correspondientes. Eh, no, la norma ni tampoco la jurisprudencia limita. Si, claro, aquí si es pareja de hecho y con la misma persona, ya conciertas el matrimonio, yo entiendo que son dos hechos, dos hechos causantes diferentes. La empresa lo que va a alegar es que te hiciste, ¿no? Pareja de hecho con la misma persona con la que has contraído el matrimonio y te lo van a denegar. Te lo van a denegar. Si fuera otra persona, pues aún dirían, bueno, sí, son dos hechos causantes totalmente diferentes. La empresa lo va a denegar, esto lo tengo clarísimo. Si yo tengo que asesorar a la empresa, les voy a aconsejar que lo denieguen, al ser la misma, el hecho causante, ¿no? La persona que hay detrás de ese hecho causante es la misma. No lo veo claro que después en los tribunales el juez me dé la razón, pero mi recomendación a la empresa será denegarlo. No sé, tú, Ichazo, ¿qué Pues recomendarás? Pues mira, nosotros tuvimos un caso. Hemos tenido uno, como el que has planteado tú, de matrimonios con personas diferentes tras una disolución del vínculo matrimonial por un divorcio, y ahí sí que lo concedimos porque son dos matrimonios diferentes con personas diferentes, entonces ahí sí consideramos que eran dos hechos distintos, en cuyo caso concedimos los dos. Pero también tuvimos el caso que nos han planteado en el chat con una inscripción como pareja de hecho en un año y al año siguiente se constituyó ya el matrimonio y lo denegamos porque era la misma persona. Entonces ya habíamos concedido el permiso como pareja de hecho y no nos pareció que procediese en ese caso uno nuevo por el matrimonio, por ser la misma persona. Entonces veo que aquí hemos coincidido, Ruth, luego ya veremos si los tribunales coinciden con nuestro criterio. Creo que en estos casos, bueno, pues también hay que usar un cierto sentido común al ser la misma persona. Pues bueno, es que entonces tendríamos la picaresca de que todo el mundo lo primero que haría es inscribirse como pareja de hecho y posteriormente formalizar el matrimonio y de hecho tendrían 30 días naturales que no me parece para nada ni justo ni considero que sea correcto porque es la misma persona. Por lo tanto, yo ahí, desde luego, mi consejo a mis clientes es o uno u otro, o por pareja de hecho o por matrimonio, pero no siendo la misma persona permitir los dos permisos como si fueran dos hechos causantes diferentes.
Sí, sí, pues coincidimos, coincidimos. Es que Sí, lo que no tendría sentido es que el legislador lo que está haciendo es igualar, ¿no? Igualar el concepto de pareja de hecho al de matrimonio, lo está igualando y ahora nosotros, ¿no? Como trabajadores, lo queremos desvincular. Esto es un hecho y no tendría sentido, no tendría sentido. Eh, con el espíritu de la norma no se pueden conceder dos veces este permiso si la persona con la que ha contraído matrimonio y con la que se inscribió como pareja de hecho es la misma. No, efectivamente. iría en contra del espíritu de la norma. Totalmente de acuerdo. Nos hacen otro planteamiento en el chat de preguntas y respuestas. ¿El permiso por matrimonio también aplica si se casa en el extranjero? Yo entiendo que sí, porque la persona vive aquí, trabaja aquí y ahora se casa donde le dé la gana y con quien quiera. No se dice la norma en ningún momento que el matrimonio se tiene que concertar en el territorio español. No, no, para mí no es impedimento. Se puede casar donde quiera. Ujú. Mientras sea una de las fórmulas que recoja el Código Civil, es perfectamente válido. Ujú. Sí, 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 sí. Muy bien. Nos Bueno, tendrá que pues aportar el justificante, lógicamente, como el que se casa aquí. Tendrá que aportar su certificado conforme se ha contraído este matrimonio, pero ya está. Fuera de eso, nada más. y la inscripción en el registro civil. Exacto. Eso es. Muy bien, pues veo que sobre este permiso, bueno, perdonad que veo otra pregunta aquí. Bueno, una pregunta que nos hace una compañera es si se puede disfrutar antes de la fecha de la celebración. ¿Esto hay algún convenio colectivo que lo permite? Entonces, no suele ser lo normal es que inicie a raíz de, bueno, a partir de ahora, del primer día laborable, desde la celebración del matrimonio, pero sí que es cierto que yo esto lo he leído en algún convenio, que sí se puede, si la persona así lo solicita, iniciar el permiso antes. Igual, pues para los preparativos, está un poco previsto para eso, ¿no? Porque hay veces que los preparativos llevan bastante tiempo y bueno, pues según qué tipo de boda uno esté preparando, pues puede pedirlo antes. Bueno, yo creo que mientras haya acuerdo entre las partes tampoco le veo aquí mayor problema, mientras sean los mismos 15 días los que vaya a disfrutar de una manera u otra, aunque el convenio colectivo no lo regule, creo que mediante pacto no habría aquí mayor problema en hacerlo así. Sí, estoy de acuerdo. Si no, bueno, hay otras figuras, disfrutes de vacaciones, si hay bolsa de horas, pues se puede, todo lo que sea pactar y negociar con la persona trabajadora, no le veo problema. La Ujú. persona trabajadora en principio no querrá disfrutar de antes de este permiso de los 15 días, porque claro, los está consumiendo. Pero bueno, hay muchísimas herramientas, vacaciones, bolsa de horas, recuperar un permiso no retribuido, permiso Sí. recuperable en horas. Hay muchos instrumentos para poder gestionar. Hay que tener en cuenta una cosa. Aquí lo que estamos hablando son los permisos de la persona trabajadora tendiendo a la ley. Pero si tú como empresa te atienes única y exclusivamente a la ley, sin pensar, sin ser consciente que en el otro lado, ¿no? Tienes una persona, tienes un trabajador, pero sobre todo tu trabajador es una persona con sentimientos, emociones, etcétera. Y si yo mañana me caso, ¿no? Pues el día antes estoy hecha un flan o tengo que ir a probarme el vestido o lo que sea, ¿no? Hay muchísimas cuestiones en el preparativo que van a que a lo mejor depende cómo yo lo gestione emocionalmente, va a repercutir negativamente en el trabajo. Entonces, como empresa, incluso yo le recomendaría que gestione algún tipo de permiso 2 días antes de la boda, de que no vayamos a la literalidad de la norma, 15 días, no. Mira a ver cómo le puedes conceder 2 días, porque 2 días antes, porque esos 2 días antes de la boda esa persona no va a ser productiva. No Bueno, sé, yo ¿cómo lo aquí ves tú, Yo lo Chaso? que creo es que esos 15 días se pueden anticipar y ya está. Mientras a la empresa no le suponga ningún problema y lo pacten entre las partes, yo no veo mayor dificultad a poder pactarlo entre las partes. De hecho, bueno, es un permiso retribuido, va a cargo de la empresa, bueno, pues que lo negocien entre ellos. No hay ningún problema. Incluso en algunas ocasiones, esto puntualmente, me han hecho el planteamiento de alguien que se casa, pero por lo que sea, el viaje va a empezar más tarde y no le importa disfrutar del permiso postergándolo, por ejemplo, una semana. Mientras lo pacten entre las partes y ambas estén de acuerdo, no veo yo aquí ningún problema. Alba nos hace una pregunta también, nos dice buenos días, es pareja de hecho,
no disfruta de los días de permiso por matrimonio, pero sí disfruta de los permisos que ello supone, como licencia, fallecimiento de suegra, ingreso de suegro, y al tiempo se casa. ¿Puede disfrutar de esos días? Yo entiendo que sí, sin problema. No los disfrutó cuando se inscribió como pareja de hecho. Claro, tened en cuenta que como pareja de hecho se puede disfrutar con el Estatuto de los Trabajadores desde el año pasado, desde junio. Puede que ya estuviese inscrita como pareja de hecho y su convenio no lo regulase, o sí, para ampliarlo a permisos de familiares, como suegra o un suegro, pero no para el matrimonio. Entonces, si se casa, yo entiendo que sí puede disfrutar de ese permiso por matrimonio sin problemas. Un hecho causante del matrimonio no lo disfrutó como pareja de hecho, yo entiendo que sí. Sí, totalmente de acuerdo. E incluso se podría dar el caso que esta persona en otra empresa hubiera disfrutado del permiso por pareja de hecho y ahora llega a nuestra empresa un año, 2 años después, el tiempo que sea, y se casa y disfruta del permiso de matrimonio. Sí, Ujú. sin problema. Sí, esto viene al hilo también de otra cuestión que ya acabamos de contestar, que nos hace Miriam, es si se puede disfrutar más adelante y fraccionado si a ambas partes les interesa. Pues no hay ningún problema. Mientras haya un acuerdo entre las partes, no hay problema alguno. Bueno, Lo pues importante es pasamos el al pacto. siguiente. Venga. Bueno, pues ahora yo creo que viene uno de los más conflictivos. Ruth, Viene la estrella, viene la viene, estrella. viene nuestro permiso de estrella, madre mía. Bueno, en primer Yo, lugar, Chaso, sí. a mí lo que me ha llamado la atención de este permiso que vamos a tratar ahora, que es la estrella, ¿no? De los Oscars, el que se va a llevar todos los Oscars. A, a mí lo que me ha llamado la atención, y tú de hecho lo has dicho en la presentación, ¿no? Es un permiso que si tú miras las noticias, miras las redes sociales, los medios, etcétera, ¿no? El permiso del cuidador. Los cuidadores ya tienen, ¿no? Como si fuera un permiso nuevo, el de 5 días por accidente, enfermedad grave, hospitalización, y no es así. Es un permiso que lleva muchísimos años, hace 30 años ya existía y muchísimo antes también, pero eran solamente 2 días. Y fíjate que cuando lo han convertido en 5 días, es cuando han venido más conflictos, ¿no? Más controversia con el trabajador, ¿no? Y a mí lo que me planteo también, me gusta reflexionar sobre las normas también, ¿no? Es si el trabajador cuando veía que tenía un permiso de 2 días, únicamente 2 días, pensaba, bueno, un día para ir a ver al enfermo, ¿no? Son pocos días. Pero en cambio, 5 días, yo no sé si el trabajador se lo está tomando como unas vacaciones. Ese es el problema que hay que explicarles a los trabajadores cuál es la filosofía real de este permiso. Y tenemos que partir de la base de dónde viene. La cuestión es que este permiso viene de esta directiva. Y Ruth, lo curioso es que en la directiva se establezcan que son 5 días anuales. Y nosotros Anuales, a lo justamente. grande. Y nosotros vamos a lo grande y decidimos que vamos a modificar nuestro permiso de 2 y lo vamos a ampliar a 5. ¿Eso qué significa? Que puede que no tenga tope si se suceden diversas situaciones que den pie con distintos familiares o incluso con el mismo, porque tenga una nueva hospitalización, van a poder estar disfrutando de este permiso mientras tengan infortunios familiares que dé pie a ello. Entonces, claro, la directiva es muy clara y la directiva establece 5 días al año. ¿Qué hemos hecho para poner y modificar, en este caso, modificar el Estatuto de los Trabajadores ampliándolo a 5? Para mí es una auténtica barbaridad y sobre todo hay que controlar muy bien y ser muy estrictos con la presentación de la documentación. Nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras tienen que justificar muy bien detallado el permiso y la necesidad de atención. Y aquí hay un tema que está muy difuso y muy confuso. 5 días. Entonces, los trabajadores, las trabajadoras se agarran a que son 5 días. No es que la norma dice que son 5 días. La verdad que el legislador no nos ha ayudado en absoluto, porque podía haber sido y aprovechar y detallarlo y no ha querido. Entonces, el problema nos lo encontramos nosotros en nuestro día a día. Y este es que es el permiso estrella y es el permiso que ahora más nos están solicitando. Y hay cantidad de consultas sobre este permiso. Entonces, en primer lugar, lo que hay que explicar a las personas trabajadoras, y creo que es algo muy importante y una labor que tienen que hacer las empresas, es que este permiso se va a utilizar mientras subsista la necesidad de atención de la persona a la que estamos cuidando. Imaginaros.
que hay una hospitalización, esa hospitalización es de 2 días, le dan el alta hospitalaria, ojo que eso no implica un alta médica, por lo tanto puede necesitar pueden seguir necesitando, perdón, esa atención, pero puede que el médico de cabecera al tercer día ya le dé el alta. Esa persona enferma ya se ha recuperado y estará trabajando o yendo al colegio o haciendo vida normal. Nuestra persona trabajadora tiene que ser consciente que al cuarto día tiene que ir a trabajar. No son 5 días y esos 2 que me quedan los disfruto de asueto, de vacaciones, qué bien que el estatuto me da 5. No. Ahí hay un deber que prima por encima de todo, que es el deber de buena fe. Y la filosofía de este permiso. La filosofía de este permiso es una atención concreta a una persona que está enferma. No podemos utilizar ese permiso para, en el momento en el que ya deja de subsistir esa necesidad, yo continuar utilizándolo para irme de vacaciones. No se puede. Y de hecho, aquí ayer lo comentaba con Ruth, hay una sentencia que Ruth os la puede comentar, que es la que me la comentó a mí ayer, sobre este tema de un despido que fue procedente. Entonces, mucho cuidado, porque aquí lo que tiene que primar es ese deber de buena fe que todos los trabajadores tienen que tener en cuenta. Si hay un abuso, puede ser sancionable por parte de la empresa. Si quieres, Ruth, contar esa sentencia que me pareció muy buena. Sí, es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y lo que considera es que si la persona, bueno, en base al Tribunal Supremo, ¿no? El Tribunal Supremo lo que dice es que todos los permisos estos cortos, como por ejemplo este de hospitalización, tienen como finalidad lo que has dicho, Itxaso, ¿no? No es conceder un descanso, sino, bueno, pues que se pueda atender durante esta situación de hospitalización o de enfermedad, pues atender a diversas circunstancias que van apareciendo, pues de conciliación, etcétera, ¿no? Y sobre todo en la sentencia del 2021 del Tribunal Supremo, lo que dice es que, bueno, este permiso tiene como finalidad, pues, proporcionar un auxilio, una ayuda psicológica o psíquica al enfermo, ¿no? Bueno, simplemente un acompañamiento, pero un acompañamiento al enfermo. Entonces, la sentencia del Superior de Justicia de Cataluña, muy antigua ya, hace 20 años de esta sentencia, del 11 de noviembre del 2004, pues, bueno, dictaminó de que había habido una transgresión de la buena fe de la persona trabajadora por un uso indebido de este permiso de enfermedad, hospitalización, que entonces eran de 2 días, porque esta persona, bueno, había aprovechado pues estos 2 días, pues hacer otras cuestiones que no era ir a hacer ese acompañamiento, esa ayuda psíquica al enfermo. Y entonces que tengamos en cuenta de que esto es despido procedente. Lógicamente lo tendremos que demostrar, etcétera, sí, pero es despido procedente. Por lo tanto, la persona lo que tiene que tener claro es que estos 5 días no es que tengas lo que decía Chaso, ¿no? No es que yo tenga 5 días porque han hospitalizado a mi hermana. No, no tienes 5 días. Tienes los días que, bueno, pues que tu hermana esté hospitalizada y que requiera de ese reposo domiciliario, ¿no? Eh, pero no tienes 5 días, porque sí, ni tampoco puedes ir el primer día, ir a ver a tu hermana, que te den el justificante y ahora te vas, como es verano, 5 días, que esto es otra cuestión, hasta recientes sentencias, pues no se sabía bien si estos días, estos 2 días antes o estos 5 días tenían que ser naturales o laborables, porque como ha dicho antes Ichaso, pues en referente al matrimonio sí que el propio estatuto dice que son días naturales, pero sobre la hospitalización, pues simplemente lo deja allí, venga, 5 días y que empresa y trabajador interpreten lo que quieran, ¿no? Ya tenemos sentencias, de hecho había alguna sentencia antigua, pero más recientes. Tenemos sentencias que dicen que son laborables. Entonces, claro, poneros el caso, un trabajador que considere que le corresponden 5 días, porque lo dice el Estatuto de los Trabajadores, 5 días laborables, sí o sí tengo un fin de semana por aquí en medio. Es decir, me cojo unas vacaciones de 7 días. Y eso no puede ser. Esos 5 días son para que tú vayas a acompañar a la persona que está hospitalizada o, por ejemplo,
Pues si resulta que la que está hospitalizada es tu hija, pues para que puedas llevar a tus nietos, ¿no? Al colegio, etcétera, etcétera, para que puedas ayudarla en esas necesidades de conciliación que tiene mientras ella o él está en el hospital, ¿no? No necesariamente es para que vayas a acompañarle y te sientes allí al lado de la cama, pero sí que para que, bueno, se puedan atender esas necesidades de conciliación, ¿no? Pero por supuesto no es para que te vayas de vacaciones, no es un descanso. A mi hermana la operan y yo me paso ahora 5 días en casa. No, no son unas vacaciones. Y esto hay que mentalizar a la persona trabajadora. Entonces, bueno, haced uso de esa sentencia, no es del Tribunal Supremo, es del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 2004, de noviembre, pero en base a esta es doctrina y por lo tanto, en base a la transgresión de la buena fe podemos despedir con despido procedente a la persona trabajadora. Totalmente de acuerdo, Ruth. Entonces, lo primero es concienciar a las personas trabajadoras de cuál es la filosofía de este permiso y cómo pueden utilizarlo para evitar esos abusos. Y además que sean conscientes que tienen ese deber de buena fe y en caso de infringirlo, la empresa puede adoptar medidas como esa sentencia que has citado, que es tan interesante. Otro debate que se ha suscitado con este permiso de 5 días era si efectivamente eran naturales o laborables. Ya anteriormente, con el permiso de 2 días, ya había quedado claro por parte del Tribunal Supremo que eran días laborables. No obstante, no teníamos un pronunciamiento específico sobre los 5 días con esta modificación, pero ya hemos tenido una sentencia de la Audiencia Nacional de finales de enero que ya se pronuncia expresamente sobre la nueva regulación del permiso, estableciendo igualmente que son días laborables. Esto significa que si hay un fin de semana por medio en el que no es laboral para el trabajador, se interrumpe y lo recuperaría a partir del lunes, que sería su día laborable siguiente. Por lo tanto, esto ya es un tema que está resuelto, ya no hay duda que son 5 días y que los mismos son laborables. Ahora bien, tenéis que establecer protocolos, porque ahí en la webinar al inscribiros nos pedíais un poco cómo ayudaros a hacer esos protocolos. Entonces yo creo que hay que informar a las personas trabajadoras con estos ejemplos, diciendo, mirad, vamos a suponer una hospitalización que dure 2 días y a continuación haya una alta médica, bueno, una alta hospitalaria y una alta médica y esa persona ya está haciendo vida normal. Pues usted tiene el deber de reincorporarse a su puesto de trabajo, que sepa que si no lo hace, estas pueden ser las consecuencias para que ellos sean conscientes, porque aquí hay mucha mala información, porque inicialmente, y sobre todo esto nos pasó muy al principio, los sindicatos o los comités estaban respondiendo a las personas trabajadoras que eran 5 días independientemente. 5, el estatuto dice 5, sí, esa es la literalidad, de acuerdo, 5. No obstante, no se puede utilizar para un uso abusivo. Entonces ellos tienen que ser conscientes y en nuestro caso pedimos, he visto en ruegos bueno, en preguntas y respuestas que una compañera nos plantea que lo que hacen es pedir el justificante del hospital el día del alta y cuando finaliza esa hospitalización o a los 5 días laborales pedir el justificante del alta. Claro, ahí os podéis encontrar con la sorpresa de que el alta ha sido antes. Claro, entonces si el alta ha sido antes y yo se lo he pedido al 5.º día, o sea, yo creo que el trabajador, la persona trabajadora tiene que llevar el justificante cuando hay el ingreso y cuando se produce el alta. Ahora bien, repito que el alta hospitalaria no implica una alta médica, puede que requiera un reposo domiciliario, entonces ahí tendrá que ser el médico de cabecera el que emita un documento diciendo que esa persona requiere un reposo, porque lo normal suele ser que tras una hospitalización todavía se requiera unas atenciones domiciliarias en este caso. Mientras esa atención subsista durante esos 5 días laborables, entonces ahí no habría problema. Bueno, en conceder los 5 días completos. Sí que suscita, o me lo han planteado a mí esta semana, además me ha coincidido 2 veces, que me han planteado el permiso de hospitalización, pero era por parto. Sabíamos que era por parto porque trabajan en la misma empresa el cónyuge y el padre. Entonces, claro, el padre nos informa que había vuelto a ser padre, que había sido padre por segunda vez, que estaba su mujer en el hospital y nos pidió el permiso por hospitalización el suegro, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, nosotros lo que hemos concedido ha sido el permiso por los días que ha durado la hospitalización.
¿Por qué? Porque el parto como tal no es una enfermedad. Entonces se genera ese permiso de nacimiento por hijo, sí que hay una hospitalización. También es cierto que no tenemos por qué saber el motivo y la causa de la hospitalización, pero al haber una alta hospitalaria no es una baja médica lo que hay a posteriori, porque no hay un médico de cabecera que haga un seguimiento de esa situación como una baja, entendedme, porque es un permiso del INS que dura esas 16 semanas. Entonces, no sé si acertadamente o no, ya veremos luego en los tribunales cuál es finalmente, bueno, o qué debate se suscita, mejor dicho, en los tribunales sobre este asunto, pero nosotros en estos casos estamos concediendo exclusivamente los días de hospitalización. Además, aquí en este caso, el suegro nos comunicó que, claro, los niños están en casa, tengo que ocuparme de ellos, llevarlos al colegio, claro, lógico, porque fruto de esa hospitalización, bueno, pues hay unas necesidades de conciliación que en este caso se iba a encargar el suegro, que es un familiar por afinidad. Por lo tanto, en este caso lo estamos haciendo así. No sé, Ruth, si tú tienes una opinión diferente, si coincides con mi criterio, porque es el que yo estoy trasladando a nuestros clientes, que ya veremos luego, repito, judicialmente qué es lo que pasa, pero creo que es lo razonable, puesto que no estamos hablando de una enfermedad como tal. No sé, tú, Ruth, ¿qué opinas al respecto? Pues estoy totalmente de acuerdo, pero además con base jurídica. O sea, lo estamos haciendo perfectamente, porque hay una sentencia muy conocida del 23 de marzo del 2009, que es una sentencia del Tribunal Supremo, y esta sentencia lo que viene a decir es que en el caso de parto, aunque el parto sea normal, no requiere que haya una cesárea, y que no requiere que haya ningún tipo de complicación, se va a conceder este permiso no en base a enfermedad, porque efectivamente no es una enfermedad, tampoco en base a intervención quirúrgica con reposo domiciliario, porque si es un parto normal, pues bueno, no ha habido una intervención quirúrgica, ¿no? A lo mejor un par de puntos, pero no ha habido una intervención quirúrgica y por supuesto tampoco hay un reposo domiciliario, puesto que lo que hay es una suspensión del contrato de la persona que ha tenido la criatura. Entonces, el Tribunal Supremo concede este permiso, el de hospitalización por familiar de segundo grado. Y entonces es en base a esta sentencia, que es la 44/2007, pero que se resolvió, eh, se resolvió el 23 de marzo del 2009. Y lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que sería totalmente discriminatorio para la madre, ¿no? Que ha tenido un parto normal, que se le discrimine respecto a aquella madre que ha tenido un parto complicado. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo. Y además, pues con base jurídica. Y aquí, ahora que hemos hecho referencia al tema del parto, me gustaría introducir también el tema del bebé. El bebé que nace, recién nacido, es decir, ya tenemos a la madre, sabemos que tenemos el permiso mientras los días de hospitalización, porque el permiso es de hospitalización. Mientras dure la hospitalización de la madre, tenemos estos días, vale, como máximo 5. Pero ¿qué pasa si fruto de este nacimiento han nacido bebés que se tienen que quedar en la incubadora? Claro, si yo soy la abuela, por ejemplo, pues no voy a poder tener un permiso por nacimiento. Primero, porque ya no existe el permiso por nacimiento, lo que existe es la suspensión de nacimiento por parte de los progenitores. Entonces, en este caso, ¿hay derecho a algún permiso por ese bebé que ha nacido y se tiene que quedar en la incubadora hospitalizado? Pues sí. Tenemos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, también es muy antigua, del 16 de diciembre del 2014, que nos dice que en este caso, que estamos hablando pues a lo mejor de bebés prematuros o cualquier otra patología con la que hayan nacido estos bebés, pues que si se quedan hospitalizados, por ejemplo en una incubadora, pues los familiares hasta el segundo grado, pues tienen este permiso también por hospitalización del bebé. Con lo cual nos podríamos encontrar con la hospitalización de la madre ya le dan el alta, el bebé se queda hospitalizado y vuelve a comenzar el permiso ahora por otro hecho causante, que en este caso serían los bebés. Muy buena puntualización, Ruth.
Fantástico, sí, porque se puede producir efectivamente un hecho como el que has planteado. Por lo tanto, en base a esa sentencia, pues ya sabríamos cómo tendremos que resolverlo. Veo que está el chat ardiendo, entonces voy a meterle un poco mano para ver si alguna de momento tenemos todavía pendiente de contestar. Bueno, la primera que veo, 5 días en caso de hospitalización, no solo 5 días al año, ¿no? Efectivamente, son 5 días por cada hecho causante que se pueda producir. El problema es el reposo, efectivamente. El gran problema que estamos teniendo es en acreditar el reposo. No sé en otras comunidades, pero aquí en Navarra depende del hospital, no ponen expresamente los días de reposo que requiera. Imaginaros una intervención quirúrgica, que yo creo que esta es la que más dudas suscita, ¿no? Una intervención quirúrgica que no requiera hospitalización, pero que sí que precise de ese reposo domiciliario. Pues aquí la verdad es que no todos los hospitales, ni en todos los permisos, en algunos sí, no sé de qué depende, pero la mayor parte no nos constan los días de reposo que requieren. Yo creo que esto tendríamos que, no sé de qué manera, si presentar quejas en los hospitales o cómo, para que por favor los médicos, que son los especialistas, establezcan cuántos días de reposo se requiere y conste en el permiso que la persona trabajadora nos aporte, porque si no, estamos en una situación de indefensión, bajo mi punto de vista. Y entonces es cuando entra esa política que tenemos que tener en la empresa de explicar a esa persona trabajadora, vale, no viene en el parte los días de reposo, pero en el momento en el que la persona a la que tú estás atendiendo esté haciendo ya vida normal, yendo al colegio, yendo a trabajar, finaliza ese permiso. Entonces, tenemos que concienciarles de que eso es así. Y sobre todo, también deberíamos de hacer presión a través de las personas trabajadoras que insistan en los hospitales que las empresas les están requiriendo que consten los días. Porque es un médico facultativo, el experto y el que sabe el reposo que requiere. Yo no lo sé, no sé si son 5, si son 2, si son un día. Entonces, sí que hay ciertas pruebas, por ejemplo, aquí con las colonoscopias nos está pasando que, bueno, es una intervención quirúrgica sin hospitalización que requiere acompañamiento y reposo, pero ahí sí que nos pone que el reposo es de unas horas. Bueno, yo entiendo que si a la mañana ha sido la intervención quirúrgica, el reposo es para ese día y al día siguiente esa persona estará haciendo vida normal. Entonces concedemos el permiso por ese día para el acompañamiento y para ese reposo. Hay otras partes, sin embargo, que ponen reposo, requiere reposo relativo. No coger peso. Bueno, eso no es un reposo. Un reposo relativo es que tienes que tener cuidado en no coger pesos. Esa persona no podrá ir a la compra y llevar 5 kilos en cada mano, pero puede hacer vida prácticamente normal. No necesita atenciones especiales. Por lo tanto, si el reposo es relativo, nosotros no lo estamos concediendo, porque un reposo relativo no es un reposo domiciliario. Entonces hay que distinguirlo, ¿de acuerdo? No sé en otras comunidades si en los hospitales están haciendo constar los días. No sé, Ruth, vosotros, ¿qué experiencia estáis teniendo? La misma que nosotros, ¿no? La misma, la misma. El problema es el reposo. Sí, sí. No, cuantificar estos días de reposo. Sí, sí. Es un problema. Es un problema bastante grande. Entonces, ¿cómo lo podemos acreditar? Claro, si al trabajador no le dan otra cosa, que a veces nos dicen es que no nos dan. Bueno, yo creo que hay que insistir hasta que llegue el momento en el que lo pongan, porque de hecho creo que los hospitales tienen que cambiar esa dinámica. Mientras tanto, como hay que explicarle al trabajador cuál es la dinámica y la filosofía de este permiso, lo tiene que entender y ser él consecuente y pedirnos exclusivamente los días que necesita. Como no todos son así, que sean conscientes que si nos enteramos, que claro, luego está el poder acreditarlo y probarlo, entonces puede ser constitutivo de una sanción. Y bueno, en todo caso, intentarlo con el médico de cabecera, que el médico de cabecera, pero como no es el facultativo que le ha atendido, yo no sé ahí el médico de cabecera hasta qué punto puede decir cuánto dura ese reposo. Yo no sé si ahí el médico de cabecera puede entrar o no. No sé, Ruth, ¿tú qué opinas en ese sentido? No, yo creo que no, no se va a meter, ¿eh? Un No médico se de va a meter. cabecera, no, 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 no. El problema viene desde el hospital. Es el hospital, el médico que le ha tratado, el médico el que le ha hecho la intervención quirúrgica y el que dictamina, ¿no? El que determina que esa persona pues se tiene que quedar 2 días, 3 días o simplemente pues un reposo relativo. Lo que comentas, un reposo relativo, pues es eso, que no vayas a hacer la compra, que no cojas peso, etcétera, etcétera, pero no necesariamente esa necesidad
de un tercero que se ocupe de ti, ¿no? Que es lo que exige, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Nacional. Cuando define, hay una sentencia de la Audiencia Nacional del 2017 que trata específicamente el concepto del reposo domiciliario y lo dice, bueno, pues el reposo domiciliario será aquel que comporta necesariamente que un tercero se ocupe del paciente, que se ocupe. Y eso no significa, no se da cuando el reposo es relativo, simplemente pues no coges peso, ¿no? Por lo tanto, efectivamente. es un problema el reposo domiciliario. Por aquí nos preguntan, nos han hecho una pregunta y yo quiero saber tu opinión, porque, mira, nos dice, se operan a la madre de un trabajador en otro país y el trabajador no se desplaza. Entiendo que no tendría derecho al permiso, pero si se desplaza a posteriori de la operación, 3 días más tarde de ser operada, no nos dice cuántos días está hospitalizada, ¿eh? Que eso va a ser importante. Nos dice cuántos días tiene de permiso. Bueno, yo aquí creo que es clave el tener claro que esos 5 días, yo no sé si lo estáis tratando como días, que puedan disfrutar o como obligatoriamente a partir del hecho causante, o permitís el disfrute durante el tiempo que dure el hecho causante. La verdad que aquí el legislador tampoco se ha pronunciado y nosotros, pues igual que hacíamos con el permiso de 2 días, no tiene sentido que estén todos los familiares 2 días o 5 días en el hospital cuando esa hospitalización se prevé larga. Si es una hospitalización larga y el trabajador nos lo plantea, nosotros no estamos poniendo ningún problema en que pueda iniciar el disfrute del permiso, por ejemplo, a continuación de uno de los hermanos que sea el primero que lo pida. La norma no lo especifica. Entonces, nosotros ahí, mientras dure el hecho causante, mientras esa hospitalización y necesidad de atención subsista, no estamos poniendo pegas en pactar el disfrute en otro momento. Pero esto, claro, está previsto para hospitalizaciones ya más largas. Entonces, estamos resolviendo de esa manera. Al planteamiento que hacía nuestra compañera, bueno, desde luego, si no hay desplazamiento, no le corresponde un permiso por desplazamiento, eso está claro, aunque la hospitalización se haya producido en, no sé, en Ecuador, por ejemplo, porque hayan hospitalizado a la madre, pero creo, corrígeme Ruth si me equivoco, que no podemos denegar el permiso como tal. No el de desplazamiento, sin el permiso. Entonces, no sé aquí, Ruth, tú qué opinión tienes, pero nosotros no lo denegamos. Sí, no se puede negar, a no ser que se justifique muy mucho. Ah, cuando he leído la pregunta de la compañera o del compañero, que no ponía el nombre, no nos decía si cuando se desplaza la persona a los 3 días, la madre aún continúa hospitalizada, porque si la madre aún continuaba hospitalizada, pues se daría el caso que acabas de comentar, Ichaso, que es, bueno, mientras esté hospitalizada, tú puedes iniciar tu permiso por hospitalización cuando quieras, ¿no? Siempre que la hospitalización pues supere esos 5 días. Y además eso no solamente lo decimos por opinión, insistimos en lo que os hemos dicho al principio, no somos jueces, estamos dando nuestra opinión, pero sí que cuando hay una sentencia que al menos dice, bueno, mi opinión va bien encaminada, pues en este caso tenemos sentencias del Tribunal Supremo que justamente dicen eso, ¿no? Sentencias antiguas también. Fijaros, es que no son, parece que el permiso este sea como nuevo y todas estas sentencias son muy, muy antiguas, ¿no? Sentencias del 2007, del 2008 del Tribunal Supremo que lo dicen muy claro. Mientras esta persona esté hospitalizada, esa hospitalización exceda de estos 5 días que ahora tenemos, tú inicia tu hospitalización cuando quieras. En este caso que preguntaba el asistente, ¿no? No se fue cuando la hospitalizaron o cuando la operaron, pero se fue 3 días después. Bueno, sí, cuando se fue y mientras duró este permiso de 5 días que disfrutó, estuvo hospitalizada, no hay ningún problema, tenía todo el derecho. Pero aunque la operación sea en el extranjero, porque sí, no se puede denegar el permiso, hay que justificarlo, porque si lo denegamos nos pueden aplicar sanciones desde inspección de trabajo, no se puede denegar así. Simplemente tu madre está en el Ecuador, no vas a ir, no, porque justamente lo que comentábamos antes, el Tribunal Supremo lo que nos dice respecto a estos permisos cortos, ¿no? Es que
no necesariamente ¿cómo diría esto? El espíritu de la norma no es que tú estés allí en el hospital, ni dándole la comida, ni vistiéndole, ni cambiándole la cama, porque para eso están el personal del hospital, ¿no? Sino para hacer este apoyo y esta ayuda más psíquica, más psicológica al enfermo, ¿no? Y para atender otras necesidades. Y eso, pues bueno, un trabajador también te podría decir, pues mira, no me he ido, pero este apoyo psicológico lo estoy haciendo por teléfono continuamente con mi madre, que estoy enganchada al teléfono, y a los 3 días es cuando he comprado el vuelo y me he ido. No, no se puede denegar simplemente porque esté en el extranjero. Muy buena pregunta. Muy bien, pues seguimos porque estoy viendo más consultas que nos hacen, aunque van en la línea de lo que ya hemos comentado. Una persona está ingresada 2 días, pero se cogen 5 porque 3 necesita reposo. Bueno, lo que hemos comentado, que el alta hospitalaria no implica per se un alta médica, sino que la mayor parte de las ocasiones requiere un reposo domiciliario, que tendrá que justificarse en el parte que requiere dicho permiso, o si no, ahí sí que el médico de cabecera va a hacer el seguimiento, por lo tanto, podríamos incluso, si no consta en el propio parte, el pedir el justificante del médico de cabecera que, repito, será quien haga ese seguimiento de ese reposo normalmente. Otra consulta, si hay una operación que tiene alta el mismo día, pero en el justificante indican reposo domiciliario, ¿corresponderían los 5 días? Bueno, corresponderían los 5 días siempre y cuando la recuperación de ese familiar no se haya producido. De nuevo, si hay una recuperación, entonces esa persona trabajadora tiene que reincorporarse a su puesto de trabajo. Operación de catarata de un familiar directo, en el justificante pone reposo domiciliario, pero está ingresado un solo día. ¿Tendría derecho el familiar a los 5 días? Lo mismo que hemos comentado. Depende de los días de reposo que requiera. Como en el parte no van a venir los días de reposo, tenemos que informar a las personas trabajadoras de que en el momento en el que esa persona ya esté recuperada, el trabajador tiene la obligación de volver a su puesto de trabajo, y aquí pues nos tenemos que fiar de lo que nos indique la persona trabajadora. No podemos tampoco, bueno, a ver si se podría poner detectives en un momento dado, pero bueno, suele ser muy caro para las empresas el hacer este tipo de seguimientos. Entonces, bueno, tenemos un poco que valorar ese principio de buena fe que rigen en las relaciones laborales. Y tú, si ya se lo has advertido a la persona trabajadora, pues entiendes que esa persona trabajadora con ese deber de buena fe te va a indicar si su familia ya está recuperado y va a ir al trabajo, porque no tenemos manera de que nos puedan acreditar esos días porque en el hospital no los ponen. Entonces, que ellos sean conscientes de que no son 5 días sí o sí, lo que ya llevamos comentando a lo largo de la webinar. Entonces, yo lo haría constar en los protocolos internos que tengáis de información a las personas trabajadoras, esto que quede muy claro para que no se cometan esos abusos que pueden ser sancionables por infringir ese deber de buena fe. O sea, está claro que la recuperación de ese familiar no permite seguir usando ese permiso, no lo permite. Entonces, si tú no me lo has avisado, yo no lo sé y resulta que me entero porque, no sé, mi hija va al mismo colegio que el niño que se supone que estás atendiendo y va a la clase, claro, eso será una casualidad si me entero, pero que sepan cuál es el deber que ellos tienen. Que ese deber es avisar a la empresa que ya se ha producido esa recuperación y volver a su puesto de trabajo. Aquí nos hacen otra pregunta muy, muy interesante. Mira, tu tocaya, miren. Dice, he tenido un caso, muy, muy interesante esta pregunta. Bueno, todas las preguntas que estáis formulando son muy, muy interesantes porque así nos vamos nutriendo entre todos, ¿no? He tenido un caso de disfrute de 5 días de hospitalización, le dan el alta un mediodía y esa misma tarde lo vuelven a hospitalizar al familiar. Entonces, el trabajador ya había disfrutado de 5 días y ahora disfruta de otros 5 días de esta segunda hospitalización. Claro, lo encuentran una barbaridad y dicen, bueno, ¿qué le puedo exigir para que sea consciente de la importancia de su trabajo y compromiso, ¿no? Fuera de la pregunta que nos formula de qué le puedo exigir para que sea consciente, vamos a analizar, si te parece, Miren, ahí, si te parece, Ichazo, el caso, ¿no? Porque esto se da muchas veces. A una persona la hospitalizan, la envían a casa y la vuelven a hospitalizar. Me puedo coger 5 y 5, no me puedo coger más que uno. Entonces, eh, primero tu opinión, Ichazo. Después, ya sabes que a mí me gustan mucho las sentencias. Primero tu Sí, pues opinión. Pues aquí también hay sentencias en este sentido, Sí. y la línea a la que yo creo que van es que una nueva hospitalización
sugiere un nuevo permiso, o sea, requiere un nuevo permiso. También es cierto que hay alguna excepción que ha podido ocurrir, y esto también leí en alguna sentencia, que imaginaos una hospitalización de un día y al día siguiente esa persona la trasladan a otro centro hospitalario, como entra dentro de la misma hospitalización porque es un traslado, ahí no haríamos, no volveríamos a hacer el inicio del recuento. Pero sí que es cierto que hay sentencias que establecen que una nueva hospitalización requiere un nuevo permiso. Entonces eso yo creo que es difícil de denegar. Sí, lo único aquí en la consulta que nos formula, miren, aquí lo único que yo me agarraría sería a que ella dice, le dan el alta un mediodía y esa misma tarde lo vuelven a ingresar. Dentro de la Si misma nos, patología, claro, parece. Mm, claro, dentro, ojo, porque el Tribunal Supremo dice, aunque sean la misma patología, sí, mm, son dos hechos causantes, pero aquí es en el mismo día. Le dan el alta al mediodía y le vuelven a ingresar por la tarde. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, si no me equivoco, también muy antigua, del 2005, que esta sentencia lo que venía a decir era, si le dan el alta y entre un alta de una hospitalización y otro alta, nada más que han pasado un día, se va a considerar que es la misma hospitalización. Es una recaída, el concepto es una recaída. Y entonces el cómputo va a ser respecto a la primera hospitalización. ¿Vale? sí. Esto es una sentencia del Tribunal Supremo, no, no es del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Entonces, en este caso que nos comenta la compañera, en mi opinión y en base a esta sentencia, ha disfrutado de 5 días que no le corresponde, ¿vale? Otro caso es que tendríamos que ver qué dice el convenio también, porque el convenio colectivo también puede regular o puede gestionar estos casos, que esto es recaída, no es una hospitalización, es una recaída. Entonces habría que ver también el convenio colectivo que dice sobre las recaídas, ¿no? A lo mejor diga, pues entre una hospitalización y su recaída tienen que haber transcurrido más de 24 horas, ¿no? Pues esto hay que mirar el convenio a ver si lo gestiona. Pero si no, por defecto, lo que está comentando Itxaso, dos hechos causantes, dos hospitalizaciones son dos hechos causantes, son dos permisos. Pero si han transcurrido tan poco tiempo, que estamos hablando de la misma tarde, mirad a ver si os podéis acoger a esto, a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Ujú. Este lo dice muy claro. Si solamente han transcurrido un día, esto es una recaída y el permiso empezó a contar en la primera hospitalización. No se genera otro nuevo. A nosotros nos ocurrió con un cambio de hospital. Le ingresaron en un hospital y bueno, pues había la necesidad de trasladarlo a otro hospital porque tenía unos medios materiales que necesitaba para su atención y ahí no ampliamos, no era una, para nosotros, a mi juicio, eso no era una nueva hospitalización, era un traslado a un hospital muy cercano, pero por un tema más de recursos que de otra cosa no tenía nada que ver. Entonces ahí nosotros no concedimos un nuevo permiso, sino que era el mismo, solo que con la matización del cambio de hospital. Entonces, bueno, cuando son situaciones así un poquito concretas y como dice Ruth, muy seguidas, probablemente entre dentro del mismo hecho causante, pero si ya ha transcurrido un tiempo y a la semana vuelve a ocurrir una hospitalización, aunque sea la misma patología, es un nuevo hecho causante, por lo tanto volveríamos a empezar el recuento ahí de nuevo de cero. Y ojo, ah, la línea de lo que hemos ido desarrollando y lo que hemos ido comentando, sobre lo que insistimos muchísimo, la persona no tiene 5 días de permiso, tiene los días que requiera esa hospitalización. Me plantearon un caso, no sé si te has encontrado alguna vez en esto, una hospitalización que eran de 3 días, pero el trabajador pues tiene en la cabeza que le corresponden 5, ¿no? Entonces le vuelven a hospitalizar, más o menos el caso de la compañera, pero del primer permiso solamente había disfrutado 3 días. Le quedaban dos, ¿no? Que bajo su punto de vista tenía derecho a 5. Entonces le plantea a la empresa que le corresponden, él ya ha disfrutado de 3, le corresponden 5 días de la segunda hospitalización y que cuando acabe de disfrutar de estos 5, disfrutará de los 2 que aún no le dan tiempo a consumir de la primera hospitalización. Y dices, ¿estamos locos o qué?
pero si la primera hospitalización ya acabó, no tienes derecho, no tienes permiso pendiente de consumir. No sé si te ha pasado alguna vez. Pues mira, no me ha pasado eso, pero me pasó algo, porque el que yo os voy a contar todavía es peor, porque en este había sido una hospitalización, pero que había durado menos y no requería ese reposo, y lo mismo que estás planteando. Legalmente le correspondían 3 días, pero esa persona tenía como dos guardados. Decía, yo, bueno, como no he agotado los 5, yo tengo dos guardados. Oye, y al tiempo nos pide 2 días, un jueves y un viernes, a cuenta de que no había finalizado el uso de la hospitalización que nos había pedido en su momento. Yo, Perdón, disculpe. Yo, no, obviamente usted no tiene derecho a esos 2 días. Pero bueno, sí son situaciones que se nos van presentando y claro, la empresa me lo planteaba diciendo, Joni, es que me está reclamando 2 días que no disfrutó del anterior. Y yo, ya, porque no necesito los 5, solamente necesitaba 3 días. Ella fue a trabajar, porque además ella fue a trabajar porque la persona a la que estaba atendiendo ya estaba haciendo vida normal. Ella hizo lo correcto, pero en su cabeza, como dice Ruth, como el estatuto dice 5, pues ella decía, yo 2 me los guardo y los pediré más adelante. Oye, y los pidió, se los denegamos, obviamente, pero en su creencia, pues estaba convencida que eran 5 días, que es una creencia, repito, errónea, que estamos intentando aquí trasladaros con muchos casos y muchos ejemplos para que lo tengáis claro, no solo vosotros, sino las personas trabajadoras a quienes hay que explicarles esta situación. Yo tuve un caso que ayer te reías, Ruth, con él, en el que me plantea un cliente que una persona trabajadora le ha pedido un permiso porque su hija se va a someter a una operación estética y nos pedía el permiso de hospitalización más los 5 días por el reposo domiciliario. Es un tema de cirugía estética. Entonces, obviamente lo hemos denegado, pero lo hemos denegado en una base muy clara. Y es que esto ya está totalmente claro porque una operación estética no está relacionado con ninguna enfermedad. Entonces, nuestro sistema de salud está cubriendo aquellas operaciones que sean necesarias para nuestra recuperación, que viene en base a una patología previa que tenemos, que hay que recuperarse, y para eso tenemos nuestro sistema sanitario, ¿no? Para ayudarnos a esas recuperaciones con todos los medios disponibles. Pero una operación estética es una operación por algo físico y eso no hay, ni siquiera tienen derecho a una baja médica porque es algo estético. Al ser algo estético, a esta señora pues se lo hemos denegado. Obviamente esa operación es una clínica privada y no tiene permiso a los días de hospitalización y posterior recuperación, pero porque no obedece a una patología clínica médica que requiera ese seguimiento de una enfermedad, porque no es una enfermedad. Y bueno, pues se lo argumentamos y bueno, parece que se quedó conforme con la contestación que le dimos. Entonces, bueno, si en algún caso se os plantea, que lo sepáis. Eso no significa que cualquier seguimiento que pueda hacer un hospital privado de una enfermedad se lo vayamos a denegar. Ojo, que los hospitales privados, por supuesto, que hacen operaciones y seguimientos de enfermedades que por circunstancias no, igual no lo gestiona la sanidad pública, pero por convenios o por otros motivos lo esté haciendo ese seguimiento un hospital privado, pero siempre vamos a tener nuestra baja del médico de cabecera de nuestro servicio de salud, que es el que nos ampara a esa protección y, bueno, y al poder ser cuidados o atendidos por un hospital privado, pero no para temas de cirugía estética. Estoy totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que el Tribunal Supremo, cuando habla de hospitalización, no exige que exista una gravedad, ¿no? de esa hospitalización, pero comparto tu interpretación, porque no deja de ser nuestra interpretación, ¿no? Sí, si a la persona le han hecho esta cirugía estética no le conceden una baja laboral, eh, ¿cómo le vamos a conceder a la persona que le está haciendo el acompañamiento un permiso por enfermedad? Aquí, a lo mejor esta trabajadora, en este caso, pues ha quedado conforme porque, que lógica, es la lógica, más allá de la norma, y es el sentido común, ¿no? Y yo creo que aquí, pues, Ichazo, lo que pusiste en práctica fue el sentido común, que es que si a ella no le dan la baja, ¿cómo te voy a conceder a ti un permiso irretribuido, no? Claro, Pero sí que si nos encontramos algún trabajador un poco rebelde, pues a lo mejor nos puede, no lo sé, nos podría cuestionar que, bueno, no te solicito los 5 días por enfermedad de mi hija,
sino por la hospitalización de mi hija. Y en este caso el tribunal tendría que decir el qué. Yo, si fuera juez, pues lo denegaría. Si tengo que asesorar a la empresa, le voy a decir que lo denieguen, pero no sé si se acoge a hospitalización. ¿Sabéis que este artículo tiene cuatro contingencias y además están separadas por comas y por tanto tú puedes solicitar por una contingencia o por otra? Una cosa es la enfermedad, otra cosa, otra contingencia es accidente, otra contingencia es hospitalización y otra contingencia es intervención con reposo, ¿no? Son cuatro contingencias diferentes, ¿eh? Están dentro del mismo artículo, son los 5 días, pero son cuatro contingencias diferentes. Entonces, si esta persona me solicita el permiso por enfermedad, se lo voy a denegar de todas porque una cirugía estética no es una enfermedad. Si me la solicita por hospitalización, yo se la voy a denegar, pero no sé si un juez por hospitalización me lo aceptaría. Me aceptaría mi interpretación, porque sí que es la verdad que está hospitalizada en un hospital. Hospitalizada sí que está, pero en mi opinión, si es cirugía estética, aunque esté hospitalizada y la contingencia de hospitalización se diera, no sé, yo a priori lo denegaría. No sé lo que interpretaría un juez. Pero Bueno, recordad que este artículo son cuatro contingencias diferentes, ¿eh? en este sentido sí que hay alguna sentencia. Estoy viendo una de Cataluña del 17 que parece No. que aclara este sentido, otra de Asturias, también esta ya es más antigua, es del 2003, bueno, pero que viene a especificar lo que estamos comentando. Al final, una atención, no es una atención sanitaria como tal, lo que es una operación estética que no tiene nada que ver con una enfermedad. Entonces, bueno, hay alguna sentencia por ahí, pero como estamos comentando, nuestro sentido común a veces no coincide con los pronunciamientos luego judiciales, pero no nos queda otro remedio en estos momentos que utilizar nuestro sentido común para poder solventar nuestro día a día, porque esto nos ocurre continuamente. Entonces estamos intentando ayudaros a tener unos criterios que ya veremos luego si coinciden con los de los tribunales, pero por lo menos ese sentido común al que hace alusión Ruth, pues creo que es lo que tiene que primar hasta que tengamos ya los primeros pronunciamientos judiciales sobre estos temas. El otro día también nos pidieron, por ejemplo, una persona trabajadora nos pidió un permiso y nos pidió los 5 días. Bueno, en base a esa redacción, pues todos se acogen esos 5 días. Y cuando nos trajo el parte era una prueba diagnóstica. Una prueba diagnóstica entró a las 11 en consulta, salió a las 11:07 y resulta que era una pequeña prueba, era una biopsia, era un pinchazo para luego hacer un análisis. Y oye, pues muy bien, nos pidió los 5 días. Entonces, bueno, primero, no es una intervención quirúrgica en este caso, tampoco requería reposo domiciliario, no ponía en el parte, entonces se lo denegamos. Lo único que nos quedaba era comprobar que el convenio colectivo no regulara algún permiso por acompañamiento, en este caso a familiar de primer grado. Como el convenio colectivo no lo regulaba, esa persona que acompañó a su familiar lo tiene que recuperar o se le descontará de vacaciones o bueno, el acuerdo que llegue con la empresa. Entonces, bueno, pues es un poco la casuística que estamos teniendo. Sobre todo, hay que ser muy insistentes con los permisos. Ojalá llegue el momento en el que los hospitales ya recojan los días de reposo. Si no, pues estamos un poco supeditados a este deber de buena fe y que sepan los trabajadores lo que tienen que hacer. Y luego, bueno, también lo que comentabas, lo que estábamos un poco al hilo de todo esto, nos han hecho un planteamiento en el chat en el que nos dicen, bueno, pero si no hay convivencia, o sea, es mi padre, por ejemplo, el que ha tenido una intervención quirúrgica sin hospitalización que requiere reposo domiciliario, pero yo no vivo con mi padre. ¿Tengo derecho a esos días? Sí, aunque no haya convivencia con el familiar, tiene derecho a esos días, ¿de acuerdo? Esto también es un tema que está aclarado. Sí que es cierto, como comentaba también Ruth, ¿no? Que hay varios colectivos aquí, que este artículo recoge varios supuestos distintos, pero además añade un nuevo colectivo para atención, que es el de personas con las que se conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella. Entonces aquí ya no son familiares convivientes, sino que puede ser cualquier persona con la que estemos conviviendo que matiza el estatuto, que me gustaría saber cómo interpretamos,
ese cuidado efectivo de aquella. Si son compañeros de piso, hay esa efectividad. Si yo tengo un compañero de piso porque estamos estudiando fuera o estamos trabajando fuera y resulta que le pasa algo, no hay familiares, acudo yo porque yo convivo con él, tengo derecho a este permiso. Bueno, pues es un punto un tanto ambiguo. Entonces, primero habrá que acreditar esa convivencia en el mismo domicilio con un certificado de empadronamiento, por ejemplo, y a mí lo que me surge la duda es de cómo interpretar ese cuidado efectivo de aquella. Bueno, entiendo que si hay una convivencia, hay una efectividad entre las partes, pero me llama la atención que hagan esa puntualización. No sé tú, Ruth, esto cómo lo ves. Sí, 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 la cuestión con familia ya está siendo complicada. Imagínate con alguien con el que conviva, que ni siquiera tengo por qué tener parentesco, es una Claro, persona con la que conviva. Este permiso, la verdad es que da mucho de sí, ya lo habéis visto en el chat, y no sé, a lo mejor es cuestión de solicitar a Induin que nos inviten a una próxima webinar de aquí a unos meses cuando tengamos más sentencias respecto a este permiso de 5 días, porque ya veis que casi casi nos hemos consumido el tiempo de la webinar y, y aún no hemos llegado a todas las casuísticas, ¿no? Que podría estar, que podrían surgir respecto a este sí, permiso, ¿no? Entonces será cuestión de pedir a Induin que nos vuelvan a invitar, Ichazo, para, encantada. para, para continuar hablando de este permiso y a ver si tenemos más sentencias recientes y podemos dar más respuesta. ¿Qué te parece si hablamos de los otros dos? No Sí, son tan estrella, pero también pero tienen también. su miga, ¿eh? Sí, pues tenemos aquí el nuevo permiso. Bueno, la persona trabajadora tendrá derecho a ausentarse al trabajo por causa de fuerza mayor, que es al que te estarás refiriendo, cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata. Bueno, pues efectivamente, aquí también tenemos un permiso que está trayendo mucha cola, no tanta como el anterior, pero también suscita muchas consultas en el despacho. Primero, qué entendemos por fuerza mayor, ¿no? ¿Qué supuesto, qué situación puede requerir esa presencia de ese familiar por algo, como dice la propia redacción, algo urgente? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que tiene que ser algo inevitable, ¿no? Algo imprevisible, que no estamos preparados para ello y surge una contingencia, un acontecimiento, vamos a decir, extraordinario que requiera nuestra presencia inmediata para atender esa urgencia. Entonces, bueno, pues aquí nosotros los ejemplos que estamos un poco poniendo o las situaciones que nos han planteado creo que son en algunos casos razonables, ¿no? Pues estoy trabajando y me llaman del colegio que uno de mis hijos se ha caído y se ha hecho una brecha y está sangrando, pues lógicamente eso es un acontecimiento imprevisible, es una fuerza mayor y requiere, ¿no? La atención de los progenitores para ir a atenderle. Entonces, bueno, en ese caso, pues lógicamente vas, atiendes a tu hijo, entonces ahí tendríamos que utilizar y hacer uso de las horas que hayamos dispuesto como unas horas retribuidas, que como ya sabéis, máximo son 4 días al año los que podemos disfrutar para este tipo de situaciones, infortunios de fuerza mayor que se puedan suscitar en nuestro día a día. O nos llama un vecino que resulta que nuestro padre se ha caído bueno, y tiene algún dolor y vamos pues a atender, ¿no? Eso es algo imprevisible. También en algún caso concreto que nos lo han solicitado, que nos han llamado, pues porque el niño ha pasado muy mala noche y se lo llevan a urgencias. Bueno, yo considero que ese primer día justificado con el documento del pediatra lo podríamos justificar como algo imprevisible, pero sería ese primer día. Si resulta que luego el niño tiene que estar toda la semana en casa porque tiene una gripe y está con fiebre, bueno, como mucho el primer día podré considerar que eso ha sido una fuerza mayor porque, bueno, ha sido algo inevitable que ha surgido a la noche y al día siguiente, pues obviamente tengo que llevar al niño a que le atiendan. Pero el resto de días no sería, ahí ya cesa esa fuerza mayor. Eso yo ya lo
tengo previsto, ya sé que el niño va a tener que estar 4 días más en casa. Bueno, pues ahí o una de dos, o pido vacaciones o un permiso no retribuido, o hago uso de licencias que tenga el convenio, pues por ejemplo, de días de asuntos propios. Bueno, ya lo pactaré con la empresa, pero eso ya no van a ser días de fuerza mayor, que esto nos lo han planteado, ¿eh? Tengo que estar toda la semana en casa con el niño porque tiene una gripe muy fuerte. Pido los días que van a cargo de fuerza mayor. No, el primer día, según las circunstancias, podremos valorarlo, pero el resto de días no, porque ya ha cesado esa imprevisibilidad. Ya es algo que yo ya sé que va a ocurrir. Por lo tanto, no tiene por qué la empresa asumir algo que yo ya tengo mi deber de organización, pues con mi pareja, bueno, pues como hemos hecho siempre. Totalmente de acuerdo y solamente añadir 2 puntos. Uno, el permiso de fuerza mayor no sirve para llevar al niño al médico. Es decir, si el niño se ha levantado enfermo, ¿no? Pues me lo llevo a urgencias, ok. Pero si yo tengo cita, sé que tengo cita para el viernes por la mañana, no puedo solicitar este permiso, llamar a la empresa el viernes por la mañana, es que me llevo al niño al médico y a donde me lo llevo está su pediatra normal, no me lo llevo a urgencias, ¿vale? Porque no se da esta causa de fuerza mayor. Entonces, esto que lo tengamos en cuenta. Y respecto a este caso, que es yo creo que el que más están solicitando los trabajadores, ¿no? Cuando el niño pues amanece enfermo. ¿Hay algún caso por ahí de una empresa que denegó el permiso este de fuerza mayor porque consideraban, ah, lo que decían es que el artículo 37.9 dice, podrán ausentarse tal, 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 ¿no? Entonces, la empresa lo que decía era que no le podían conceder este permiso porque este trabajador estaba en su casa, era a las 8 de la mañana, estaba en su casa con su hijo y su hijo estaba enfermo y se lo lleva al médico. Entonces la empresa se lo deniega en base al verbo, al verbo ausentarse. Dicen, no te puedes coger este permiso de fuerza mayor porque no te has ausentado de la empresa, porque ausentarse significa que estés en la empresa y te vayas. ¿Sí? ¿Me explico? Esto es verdad que la Real Academia de la Lengua Española, si vamos a definir, vamos a ver, ausentarse significa eso realmente, que tú te encuentras físicamente en un lugar, en este caso en tu empresa, y te vas. Y ahí es donde se produce el verbo ausentarse. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que eso, en mi opinión, no sé tú cómo lo ves, Ichazo, que a veces buscamos conflictos donde no los hay. Sí que es verdad que si me voy a la Real Academia, el verbo ausentar significa eso, pero por esta regla, el artículo 37.3, que es el que regula el matrimonio, el de los 5 días, etcétera, etcétera, también utiliza el verbo ausentarse. Mm. Y no pedimos al trabajador que cuando se le muere un familiar esté en el puesto de trabajo o cuando se tenga que ir para casarse esté en el puesto de trabajo. Entonces, esto es una idiotez, ¿no? Si me permitís la expresión. Esto es buscar conflicto donde no los hay, ¿no? Dices, muy bien, ha sido la Real Academia, genial, chapó, pero en mi opinión es una estupidez total de negarlo en base a este artículo. Si el niño se ha levantado enfermo y se lo lleva a urgencias, se da el artículo 37.9 y hay que concederle el permiso. Eso Por es. supuesto, si se nos quema la lavadora, si se nos va la luz, si nos viene el lampista, si nos viene el de la revisión del gas, no sirve para este permiso de fuerza mayor, ¿eh? Solamente tiene que ser enfermedad o accidente. Efectivamente, y relacionado con familiares, o sea que muy bien. Lo único, por matizar, que he visto en el chat que nos planteaban, el Estatuto de los Trabajadores establece textualmente que las personas trabajadoras tendrán derecho a que sean retribuidas esas horas de ausencia y esas horas equivalen a 4 días de trabajo al año. Entonces, si la jornada es una jornada completa, pues estaríamos hablando de 32 horas, las máximas que se podrían utilizar como ausencias al trabajo. Creo que la interpretación sería esa. Hay que llevar un control también para
para que no se excedan. Pero bueno, la realidad es que a nosotros al menos este permiso no nos está suscitando demasiada problemática. Mucho más problemático es el anterior, que ya lo habéis visto solamente con todo lo que hemos hablado de él. Prácticamente hemos estado toda la webinar. Este yo creo que es bastante razonable cuando se puede utilizar, porque esa fuerza mayor y esa situación urgente es la que va a primar. Entonces, cuando no adolezca a una de estas premisas, pues está claro que no va a ser concedido, porque no tiene esa imprevisibilidad que exige esa fuerza mayor. Pero bueno, me imagino que os estaréis encontrando también pues solicitudes muy, muy diversas de estos temas. Pero bueno, creo que eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta cuando vayamos a contestar si procede o no este permiso. También nos ocurrió a nosotros en una empresa que trabajan ambos progenitores, que llamaron del colegio a uno de ellos, al que tenían el teléfono de contacto. Ya sabéis que en los coles pues dejamos los teléfonos de contacto, y bueno, llamaron al padre. Entonces el padre se fue a atender a la niña que se había caído en el cole, pero la madre también quería ir. Ahí que, ¿qué crees, Ruth, que hicimos? ¿O qué hubieras hecho tú? ¿Concederlo a los dos o solo a uno de ellos? Hombre, cuando las dos personas, los dos progenitores trabajan en la empresa y nos puede crear un perjuicio y podemos motivarlo por causas objetivas, podríamos denegarlo. Además, yo lo denegaría. Pero por causas, o sea, lo tendría que justificar. Recordad que cuando vais a denegar un permiso que viene recogido en el Estatuto de los Trabajadores, tenéis que tener fundamento, ¿eh? Pero yo lo denegaría. ¿Por qué lo denegaría? Porque se requiere la presencia indispensable, inmediata de alguien. Pues si va uno, ya no se requiere la presencia inmediata del otro. Pues así mismo contestamos. Exactamente eso. Opinamos lo mismo. Bueno, igual será coincidimos con el sentido común. Sí. Pero sí, pues actuamos de la misma manera, nosotros también. Bueno, ya por terminar, porque no se nos quede en el tintero, no sé si queréis también que entremos un poquito en detalle con el permiso parental, el de las 8 semanas, por lo menos ahora que ya tenemos cómo tenemos que resolverlo, teniendo en cuenta que había dudas sobre si cotizaba o no cotizaba, si tendría la consideración de una excedencia, porque nosotros, de hecho, los primeros que se nos plantearon, lo hicimos como excedencia por cuidado de hijo, porque nos plantearon por dos niños pequeños, menores de 3 años, era en aquel caso, entonces por eso me pude acoger a la excedencia por cuidado de hijo que cotiza, que tiene la consideración de periodo cotizado para la persona trabajadora, y la empresa no le suponía un gasto al ser una excedencia. No obstante, ya tenemos el tema resuelto y ya sabemos que hay que cotizarlo como un permiso sin sueldo. Por lo tanto, a partir de ahora, que sepáis que si tenéis esta situación va a ser un permiso sin sueldo. No sé cómo acabará este permiso, porque son 8 semanas no retribuidas, cuando inicialmente parecía que iban a ser retribuidas. Yo creo que bueno, lo dejaron un poco en stand-by, lo han aprobado de esta manera, pero puede que este permiso luego sufra alguna modificación. También se está oyendo que el permiso de nacimiento de hijo puede ampliarse a 20 semanas, y ya sabéis también que ha habido un poco de polémica con el tema de la lactancia, que se aprobó el poder acumularla, y luego pues donde dije digo Diego, y estamos ahora pues esperando a esa posible ley de familias que regule todo este tema, que todavía hay cosas pendientes que tenemos que esperar todavía. Pues, Itxaso, si te parece, yo voy a pedirle a Ignacio que nos invite para te lo digo de verdad, porque nos ha quedado en el tintero un montón de temas Muchas cosas. que queríamos comentar. Queríamos comentar también la cuestión de la incapacidad temporal y toda la controversia que está generando, ¿no? El hecho de que la persona no aporte el parte de baja, pero nos tiene que avisar o no nos tiene que avisar, le podemos Y sancionar si no nos avisa. Son muchísimas cosas que me vienen a la cabeza que queríamos comentar oye, se nos ha hecho muy, muy corto, una hora y media, pero bueno, aquí todos los asistentes también tienen que atender a sus cuestiones. No sé, no sé, alguna frase para ir acabando, Itxaso, no sé, ¿cómo lo ves tú? Le bueno, pedimos que yo nos inviten de nuevo.
Sí, sí, por supuesto, porque todos estos temas van a traer mucha cola, hay mucha ambigüedad en la redacción de la norma que no nos ayuda y nos hacen ser nosotros mismos jueces cuando no lo somos. Entonces a nosotras nos ayudaría mucho, pero eso es algo histórico, que el legislador fuera un poco más al detalle, porque nos obliga a nosotros a tener que contestar situaciones que incluso nosotras tenemos dudas, con algunos casos muy concretos. Entonces, ojalá tuviéramos un legislador pues un poco más, bueno, incluso quien negocie esas leyes. Yo creo que si nos llamaran, Ruth, pues igual las cosas se harían un poquito mejor, ¿no? Que hablaran con profesionales del sector, con profesionales que tenemos que estar en este día a día, que lo sufrimos mucho, que muchas veces tenemos dudas, sentimos mucha soledad y que tenemos muchas veces que jugárnosla, entre comillas, y luego esperar a esos pronunciamientos judiciales. Pues ojalá hubiera más claridad en la redacción. Pero esto es algo histórico, para eso están los jueces, para luego solventarlo y bueno, ya veremos, porque luego tendremos un Tribunal Superior de Justicia que diga una cosa y tendremos al vecino que dirá lo contrario y tendremos que esperar pues al Tribunal Supremo y a ver qué pasa con aquello, ¿no? Entonces, pues estamos, como digo yo, en una profesión de alto riesgo. Sí, sí, efectivamente. Yo para acabar, simplemente acabo igual que comencé con mis reflexiones. Simplemente deciros que en los últimos 24 años, desde el año 2000 hasta el 2024 que estamos actualmente, el absentismo ha pasado de un 3,7 a un 6,8%. Eso es brutal. Yo Una creo que barbaridad. eso ya nos tendría que llevar a pensar qué es lo que está pasando dentro de las empresas o a nivel social, ¿no? En el 2000 la población trabajadora era lo que se conoce como el baby boomer y ahora el peso, ¿no? de los trabajadores está en los millennials, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué ha habido ese incremento de absentismo de un 3,7 a un 6,8 en el 2022? En el 2023 se quedó en un 6,7. Eso es una barbaridad. Yo creo que las empresas tienen que hacer también una reflexión a ver qué es lo que está pasando para que haya habido este incremento. Que este incremento, por supuesto, una de las motivaciones son las normas, pero considero que muchas veces, pues si un trabajador está comprometido, motivado, tiene unos objetivos que cumplir, etcétera, etcétera, ya no está solamente pensando en los 5 días que me podría coger por la hospitalización de mi hermana, sino que a lo mejor estoy pensando, mira, si voy a ver a mi hermana por la tarde, por la mañana trabajo y cumplo con mis objetivos, no sé, no sé, son reflexiones, ¿no? Pero a mí me llama muchísimo la atención y acabar con un importe. Con esto ya acabo. Este 6 y pico % de absentismo en el año 2023, pues si vosotros multiplicáis lo que os cuesta a un trabajador precio hora y multiplicáis y calculáis el coste de los trabajadores por este absentismo es brutal. En España hay unos 21 millones de personas trabajadoras actualmente. Pues esto supone que en un año el coste para las empresas ha sido de casi 42.000 millones de euros. El absentismo en el 2023. Yo creo que con esto acabo. eh, Tener en cuenta, pues esto, el asentismo, además de ser permisos para los trabajadores, es un gran coste para las empresas y es fundamental que se gestione correctamente. Totalmente de acuerdo, Ruth, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Ruth. Ha sido Pues, un placer. para mí Espero que nos también. inviten en otra ocasión más adelante. Muchísimas gracias a todos los participantes por la confianza que habéis puesto también en el centro. Esperamos que os haya servido de ayuda y bueno, ojalá nos veamos, bueno, vernos no, porque no nos vemos, pero ojalá próximamente podamos hacer una webinar de nuevo en la que ya tengamos pues algunos puntos un poquito más claros, pero creo que todavía falta un cierto camino para llegar a esas conclusiones que vamos a necesitar en nuestro día a día. Muchísimas gracias a todos por la atención y bueno, y lo dicho, espero que pronto volvamos a coincidir.
Si os ha quedado alguna pregunta sin resolver, por supuesto, podéis enviarla a Induin y Induin nos la remitirá a nosotras y os daremos respuesta. Tenemos que cumplir un poco con el tiempo, nos hemos excedido en 8 minutos, pero por supuesto nuestra idea es que no queden preguntas sin responder, o sea que estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta otra. Hasta luego.